Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Allbyte y en este video vamos a platicar sobre algo interesante, y esto es la calidad de compresión y sobre todo de los MP3. ¿Por qué hay diferentes calidades de exportar MP3? ¿Cuál es la que más conviene? Y si en realidad hay mucha diferencia entre ellos. Si hay mucha diferencia también entre un MP3 con un WAV y todo este tipo de comparaciones. ¿Quieres saberlo? Quédate en este video. Vamos a hacerlo de una forma técnica y que sea clara de entender para todos. Y tengo aquí este archivo de audio. 1, 2, 3, 4. Simplemente soy yo contando del 1 al 4. Esto es un archivo en formato WAV. El WAV es un formato de audio que se le dice sin pérdida. Es decir, tal cual como está haciendo la conversión de tu micrófono a digital, así es como se guarda. No se hace ningún filtro, ninguna otra conversión o compresión adicional. Y bueno, este en concreto es un WAV estéreo de 32 bits. Si quieres saber esto de los 32 bits, conversión estéreo, etcétera, te recomiendo que veas primero mi video que está por aquí arriba a la derecha de audio digital, para que entiendas cómo es que convertimos el audio analógico real a una forma de onda como esta, algo digital. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es que voy a tomar este archivo que es sin pérdidas y lo voy a convertir a MP3, y voy a convertirlo a MP3 de diferentes calidades. Voy a darle aquí exportar MP3, voy a seleccionar aquí, ya los tengo preparados, pero solamente para que vean el menú. Y tenemos el MP3. Muy bien, el MP3 tiene diferentes calidades, aquí lo pueden ver, y dice MP3 bitrate. Esto es cuántos kilobits por segundo nosotros estamos guardando. Muy bien, esto nos va a ayudar a darnos una idea de la calidad. Si estamos pensando, como les dije en el video de conversión de audio digital, mientras más muestras yo tenga entre un punto y otro, la línea que yo puedo dibujar es mucho más suave. Por ejemplo, no es lo mismo si yo tengo un punto de aquí a acá y yo quiero dibujar una curva. No se puede, solamente puedo dibujarlo de aquí al otro punto, una línea recta. Si yo pongo un tercer punto aquí arriba, entonces hago un triángulo. No se parece a una curva, pero es mejor que la línea recta. Y mientras más puntos intermedios yo vaya colocando, cuando los vaya uniendo, pues bueno, la curva resultante va a ser todavía mucho más parecida a lo que estaba en el archivo original. Muy bien, y tenemos diferentes calidades. La más alta que nos da a FL Studio en este momento son 320 kilobits, y vamos a exportar a cada una de esas calidades para escucharlos y compararlos y ver si efectivamente hay mucha diferencia. Aquí el formato más popular o la calidad más alta, 320, luego vamos a ver 256, después el siguiente son 192, 160, 128, luego vamos a escuchar también en 96, voy a exportarlo también a 64, y por último, el más bajo de todos, vamos a escucharlo a 32. Aquí la principal diferencia que nosotros vamos a notar es el tamaño. Mientras menos calidad tenga, la compresión es más alta, por lo tanto ocupa menos espacio. En la calidad más alta, por ejemplo aquí, como es un archivo bastante cortito, son 133 kilobits, kilobytes. Y cuando estamos hasta acá abajo, solamente ocuparía 14 kilobytes. Es bastante grande la diferencia. Entonces voy a exportarlos a MP3 y los voy a cargar de vuelta a FL Studio. Ya tengo aquí los archivos de audio y los tengo ordenados de mayor calidad a menor calidad. Tenemos este que era el original y voy a ponerlo a reproducir y voy a ir intercalando junto al MP3 de 320 kilobits. Ok, voy a hacer nada más aquí esta selección para que esté repitiéndose esto y vamos a ver si ustedes alcanzan a escuchar alguna diferencia. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 1, 1, 1, 1. No sé si notan alguna diferencia. Obviamente esto traten de hacerlo con unos audífonos que sean de buena calidad o monitores. Porque si lo están escuchando desde su celular, lo más probable es que no noten ninguna diferencia en ninguna de las calidades. Voy a darles un poco de ayuda. Voy a tener por aquí a la derecha esta visualización de las frecuencias. Ok, vamos a ver primero el 1. 1. 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1,
2. No sé si notan la diferencia de oído, pero visualmente tal vez noten una diferencia. 1, 2. Fíjense en la parte de aquí arriba, cuando ya estamos casi llegando alrededor de los 20 Hz, 1, kilohertz, 2, 1, 2, 1, 2. Van a ver que aquí hay como un corte, como una línea recta que está 1, quitando todas las frecuencias que están por encima de este punto. 1, 2, 1, 2. Y es que ese es uno de los principios de la compresión del MP3. Lo que hace es que nosotros podemos escuchar desde 20 Hz hasta 20 kHz. Ese es el promedio de escucha del oído humano. Si tú quieres saber cuánto puedes escuchar, te dejo por aquí arriba a la derecha el test. Es bastante rápido y bueno, de paso te sirve para que sepas cómo está tu salud auditiva. Es normal que con la edad cada vez vayamos escuchando menos las frecuencias, y es que escuchar hasta los 20 kHz, que es lo que está manteniendo sin ningún problema el WAV, es algo un poco raro. Por lo tanto, el MP3 dice, ok, si esas frecuencias nadie las va a escuchar, no tiene caso que existan dentro del archivo, porque ocupan espacio, pero de todas formas nadie las va a escuchar. Así que va descartando frecuencias altas. Es como si metiera un filtro bastante cortante alrededor de los 20 kHz. 1. Y es por eso, que principalmente logras disminuir muchísimo el tamaño y la calidad de audio se mantiene prácticamente igual. Yo soy sincero, la verdad es que si tú me pones el WAV 1 y el MP3 al mismo tiempo, la diferencia es para mí prácticamente nada. Vamos a ver, por ejemplo, algo intermedio. Vamos a irnos aquí al de 160, que aquí, fíjense, lo había puesto mal. Vamos a escuchar el de 160 comparado contra el de WAV. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ahora, aquí, a propósito, en esta sección no le quité el ruido. Quiero que escuchen esa parte. Voy a subir algo el volumen. Y ahora aquí. El volumen es el mismo, pero si se dan cuenta, sí hay algo de diferencia. Y eso es porque al quitar también algunas de las frecuencias altas, no solamente quita las altas, también quita algunas. Mientras más vayas bajando la calidad, más va afectando las frecuencias de más abajo. Y bueno, en este punto ya empieza a afectar un poco las frecuencias medias. Por ejemplo, aquí se escucha como un toc, toc. Ese toc suena más presente aquí que acá. Vamos a comparar ahora con otro archivo. Vamos a ver, por ejemplo, el de 64 kilobits. Y fíjense aquí arriba que el recorte cada vez es mayor. Ahora vamos a irnos al extremo. Ya el archivo MP3 de menor calidad. Aquí sí ya se nota por completo cómo el audio se está destruyendo. Y vamos a escucharlo ya la palabra completa. 1. Vamos a regresar aquí. 1. 1. 1. 1. Ok, aquí la diferencia ya es muy grande porque no solamente está recortando en las frecuencias altas. 1. Si pueden ver aquí, nosotros sin ningún problema estamos hasta los 20 kHz, pero aquí ya estamos cortando desde prácticamente 5 kHz. Esto hace que ya suene muy raro, como si estuviéramos debajo del agua. Incluso si alguna vez han hecho una llamada y de repente se empieza a cortar, sobre todo llamadas digitales, ¿no? Por ejemplo, por WhatsApp o aplicaciones de este estilo, de repente se llega a escuchar así, porque la compresión es muy mala, es muy alta. 1, 2, y se están perdiendo muchas frecuencias. Y además no solamente estamos perdiendo frecuencias, sino que al quitar también o estar modificando tanto la forma de onda, también ya está apareciendo otro tipo de efectos. Por eso suena como debajo del agua y como este 1, 1, 1, como un efecto metálico. Fíjense en estos armónicos que aparecen aquí arriba. 1, 2. Esos tres, ¿no? Por ejemplo, que están ahí. 1. Eso no estaba, no existía en el archivo original. 1. Así que eso es pura y duramente distorsión. Pero no vamos a quedarnos únicamente con lo que vemos en el analizador de espectro, vamos a escucharlo. Y eso
lo podemos hacer muy fácil con una de mis herramientas de experimentación favorita, la cancelación de fase. Voy a tomar el archivo de 320 kilobits por segundo y el de 256 y a uno de los dos le voy a invertir la polaridad. Ahí está. Cuando yo los escuche al mismo tiempo, lo que va a pasar es que por la cancelación de fase, muchas de las frecuencias van a desaparecer y las únicas que vamos a escuchar son las que están presentes en el archivo de 320 kilobits que el de 256 no tiene. Es decir, estoy escuchando únicamente el residuo. Así se escuchan solos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. Y ahora vamos a reproducirlos al mismo tiempo. Lo alcanzan a escuchar y lo podemos ver también. Lo que está quedando ahí son esas frecuencias. Esto que estamos escuchando, digamos que es lo que le falta al de 256 para sonar igual que el de 320. Como podrán darse cuenta, hay algunas partes donde se nota más. Por ejemplo, la palabra 1 no tiene tantas frecuencias altas. Por lo tanto, es muy difícil escuchar cuál es la diferencia. Pero, por ejemplo, en 2, la palabra 2, ahí ya estoy pronunciando una S y la S tiene frecuencias altas. Por eso se nota más aquí. Lo mismo cuando pronuncio la palabra 3. Ahí pueden ver que son más frecuencias las que se pierden. Y en 4, otra vez, al igual que la primera, son menos. Entonces, esto, objetivamente, es lo que estamos perdiendo al momento de la compresión. Antes de decir si esto es malo o bueno, más bien tendremos que preguntarnos si somos capaces de escuchar esa diferencia. Vamos a hacerlo de manera todavía mucho más extrema y vamos a comparar con el archivo de menor calidad. Voy a invertir la polaridad y vamos a escuchar. 1, 2, 3, 4. Todo esto es lo que se está perdiendo. 2, 3, 4. 1, 2, 3. Y es bastante. Por eso el archivo de 32 suena como debajo del agua, porque estamos perdiendo también parte de la inteligibilidad. Si han visto el video de donde quitamos ruido, cómo quitar el ruido de una vocal para que suene limpia, cuando exageras en la cantidad de ruido que estás quitando, empieza a sonar precisamente como esto, como debajo del agua. Vamos a comprobar ahora el de 64 con 320, otra vez, invirtiendo la polaridad. 1, 2, 3, 4. Si se dan cuenta, 1, 2, 1, 2. La diferencia suena muy parecida. Sin embargo, cuando estamos escuchando por sí solo, 1, 2, 1, no pareciera que fuera tanta esa diferencia. Y aquí lo importante es las frecuencias altas. Porque, como les digo, conforme vamos comprimiendo más, va quitando más frecuencias en la parte alta, aparte de algunas intermedias. Pero para algunos de ustedes puede que no noten ninguna diferencia, por ejemplo, entre uno de 128, 1, 2, y uno de 64, 1, 2. Y eso va a depender de la edad de sus oídos. Y es que el de 64, aquí pueden ver que ya está cortando mucho más abajo. Estamos cerca de los 11 kHz. Y el de 128, 1, 2. Estaba todavía un poco más arriba. Yo, en mi caso particular, alcanzo a escuchar aproximadamente hasta los 16 kHz. Entonces, el de 128 para mí no suena mal. 1, 2. Pero para algunos de ustedes es posible que todavía alcanzan a escuchar frecuencias más altas y sí escuchan diferencia entre el de 128, por ejemplo, y 256. Pero para mí ya es un poco difícil escuchar esa diferencia. Pero ya por debajo de 128 es cuando ya se hace mucho más evidente. Y bueno, estas son algunas de las consideraciones de MP3. Conclusiones, pues es que realmente si tú exportas a 320 kilobits por segundo y con el poder de almacenamiento que tenemos hoy en día gracias a la tecnología, porque esa fue la principal razón por la cual se empezó a utilizar el MP3, que antes no teníamos tanto espacio, teníamos que optimizarlo como fuera posible y esta fue la gran solución. En la actualidad, pues bueno, ya no tenemos ningún problema de espacio, así que podemos, incluso algunos guardan en archivo WAV directamente. Pero a pesar del espacio disponible que tenemos en la mayoría de nuestras computadoras, yo creo
que sigue siendo demasiado excesivo guardar en WAV, a menos que sea todavía si tú lo vas a seguir procesando. Para hacer un archivo en el cual tú ya lo vas a almacenar para simplemente escucharlo, el MP3 de 320 kilobits por segundo es más que perfecto para todas las personas, porque como pueden ver, la diferencia 1, 2, 1, 2 es prácticamente nula. Si les gustaría que hiciera un video comparando los archivos sin pérdidas, pues bueno, déjenme un comentario, porque voy a hacer aquí una comparación adicional antes de terminar el video, y eso va a ser comparar directamente el WAV contra el de 320 kilobits por segundo. Aquí tengo los archivos, tanto el MP3 como el WAV, y lo estoy cargando dentro del programa gratuito Audacity. Y es que por alguna razón que desconozco, sinceramente no sé por qué, cuando ustedes exportan a MP3, mete como un ligero retraso, un ligero silencio al principio del archivo de audio. Y en FL Studio me es imposible poderlo cuadrar exactamente. Aquí lo pueden ver. Me es imposible dejarlo exactamente alineado para poder crear una cancelación perfecta. Y lo estoy haciendo dentro de Audacity porque, bueno, le podemos hacer zoom hasta ver cada una de las muestras individuales. Y con esto es ya más fácil arreglarlo. Si hacemos un zoom así y únicamente de vista, las formas de onda son muy parecidas. Podríamos decir que casi idénticas. Y bueno, después de estar aquí haciendo una alineación casi perfecta, pueden ver aquí dice MP3 320 kilobits por segundo. Y aquí está el de MP3 y los voy a reproducir. Ahí 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y ahora voy a colocar una de las dos. Voy a invertir la fase. Voy a poner el efecto. Vamos a procesarlo y le voy a poner inversión. Ahí está, acaba de invertir la fase y vamos a darle play a ver qué es lo que pasa. Muy bien, ahí estamos escuchando esa pérdida. Y esto suena muy parecido a lo que habíamos escuchado entre el de 320 y 256. 1. Que voy a volver a poner revertir polaridad. ¿No? Que era bastante poco. Y siendo sinceros, de hecho yo creo que es todavía mucho menor la diferencia que hay entre el 320 y el WAV. Por ejemplo, en 1 y 2 casi no se nota. Me atrevería a decir de hecho que en el 1 es imperceptible. ¿No? A diferencia del 320 o 156. Entonces, la pérdida es, de nueva cuenta, sí hay pérdida, no lo voy a negar, pero es muy poca. Y la verdad es que si tú lo estás escuchando en un buen equipo, como la mayoría a lo mejor de sus audífonos, en unas bocinas cualquiera, nadie va a notar la diferencia. Y quiero hacerles una confesión de una pequeña anécdota que me pasó, solamente para que vean que no solamente hablo por hablar. En algún momento yo firmé una canción con un sello discográfico, que no voy a decir cuál, y se los mandé, ¿no? Y pasó el proceso y se me descompuso mi computadora. Y únicamente me quedé con el MP3. Después, por alguna razón, perdieron el archivo WAV. Y me dijeron, oye, es que mándamelo de nuevo para que lo podamos subir a las tiendas. ¿Y qué fue lo que hice? Pues yo ya no tenía el WAV, ya no tenía el proyecto. Entonces el MP3 de 320 kilobits por segundo, que sí lo tenía afortunadamente, cuando había mandado la copia, tomé el de 320, lo cargué en FL Studio y lo exporté a WAV. Aquí, pues bueno, solamente fue básicamente el cambio de formato. Se volvió como no está perdiendo nada, es un archivo sin pérdidas. Otra vez volvió a pesar lo que pesa normalmente un WAV y ese se los mandé. Y nunca se dieron cuenta. Ellos pensaban que era el WAV de 24 bits, creo, y jamás se dieron cuenta. Esto es solamente para que vean que sí hay diferencia cuando nos ponemos a verlo de una forma muy técnica. Pero en la práctica creo que la diferencia prácticamente no importa. Es mucho, pero mucho más importante la composición, la mezcla, la masterización, el diseño de sonido, que el formato, al final de cuentas, que tú vas a seleccionar para exportar. Siempre y cuando seleccionas una calidad intermedia, como ya vimos, MP3 320, y con eso tienes más que suficiente.